Una, dos, tres, sube. Pásate la salsita. Oye, ¿qué te pasa, Monogil? Ceviche. Tómame. Quieto, concheto. Correa. Conejo. No hay presupuesto. ¿Vitaminas o minerales? Vealas. ¡Qué bruto! Bueno, antes que todo vamos a empezar con el análisis literario de la obra de Carver, Catedral, y empezando más o menos con su biografía, contando más o menos quién es Raymond Carver, y para ello vamos a empezar con Frederick. Bueno, para comenzar, Raymond Carver es un escritor contemporáneo. Nació en Estados Unidos en 1938. Tuvo varias incomodidades económicas, por lo que mi compañero José Alejandro va a presentarlo ahorita. Raymond Carver tuvo mucha inestabilidad económica, por lo cual tuvo que trabajar de asistente en una gasolinería o trabajar de portero, etc. Tuvo una infancia muy dura, porque su papá era alcohólico, además de no poder desarrollar como él hubiera querido su literatura. Luego, conforme pasaban los años, empezó a escribir y a causa de sus grandes obras fue un ícono en la literatura americana y mundial, siendo un gran exponente y marcando una época. Bueno, Carver en sus obras intenta mostrar la realidad tal y como es, emplea un estilo minimalista, lugares y temas cotidianos, con personajes cotidianos, personajes marginados. Toca mucho el tema del alcoholismo, ya que él se identifica mucho con este tema y se ve reflejado en varios cuentos, por ejemplo, de Catedral. Y bueno, esto es todo. Vitaminas. Es el primer cuento que vamos a analizar. Trata de la historia de una señora a la cual tenía que ver cómo sobrevive, y entonces se pone un negocio de vitaminas, empieza a vender vitaminas por la calle y empieza a reclutar gente a través de toda la ciudad. También se ve al narrador que va explicando toda la historia. Se ve que entre este grupo de amigos de las personas que vendían vitaminas pasaban de fiesta en fiesta con mucho alcohol. Eso se puede ver otra vez del tema del alcoholismo de Carver. Y bueno, de ahí también van un bar de negros, otra vez vuelve a abarcarse el tema del alcoholismo. Esto ya fue con la amante, más o menos que podría decirse, del narrador, que es Donna. Y se ven diferentes personajes, los cuales les voy a explicar. El narrador es protagonista, de ahí Patty es principal, también al igualmente es protagonista, es plano, se mantiene como la misma personaje, la cual quiere sacar adelante su negocio todos los días. Y de ahí vemos a Sheila, una lesbiana que se enamora de Patty, siendo secundaria primaria. La historia sin ella cambiaría. Después se va de la ciudad de Portland, se va a vivir a Portland. De ahí vemos a Donna, que es como la amante del narrador, que trabajaba para Patty también, al igualmente. El negocio de las vitaminas iba mal, muy mal, y esto después se ve reflejado. De ahí la temática que vemos es
la falta de trabajo a esta gente y cómo la necesidad de sobrevivir te va a hacer aceptar cualquier trabajo. Esta humilde gente que por ellos no era obligatorio, pero tenían que luchar por salir adelante. En símbolos, el negocio de las vitaminas simboliza el bienestar y la salud. Hemos visto de esta manera. Lugares, el bar, el departamento de Patty, el bar de los negros, donde se ve lo sucio que es Carver a la hora de escribir, cuando Nelson, un personaje también secundario, el cual de una manera muy brusca y critica a la mujer, me parece una manera de la describir. Y hablando del estilo de Carver, en mi opinión personal, este es un cuento el cual abarca los temas de Carver de una manera bien directa y me pareció un cuento, la verdad, interesante, pero con un final un poco crudo, que el narrador amaneció otra vez con la misma rutina y se acababa de la misma manera que todos sus cuentos. Otro cuento que les vamos a presentar parece una tontería. Este cuento sobre una madre que va a prepararle el cumpleaños a su hijo. Va a una pastelería. Lamentablemente, mientras ella está en la pastelería, su hijo, yendo al colegio, lo atropellan. Sufren varias lesiones. Su vida ahora lamentablemente estaba en riesgo de muerte. El conductor huye y los papás al final se quieren vengar de este conductor, lo cual no saben su identidad. Ahorita les voy a presentar un poco sobre los personajes. El personaje protagonista es Anne Weiss, la mamá de Scotty. Se le puede considerar un personaje estereotipo de una madre ejemplaria que se preocupa de su hijo, siempre está atenta a él, nunca lo abandona aunque esté en coma. Otro personaje es Howard, el papá de Scotty. Él es coprotagonista, estereotipo de un padre, igual preocupado por su hijo, mantiene una relación buena con su esposa. Otro personaje es Scotty, es un personaje secundario primario, es el causante, es la base de todo este cuento, es lo importante. Scotty es un personaje lineal, siempre se mantiene igual. Gracias a Scotty, los papás sufren depresión, ya que él lamentablemente muere. Otro personaje secundario es el Dr. Francis. El Dr. Francis igual es lineal, ya que en el transcurso de la historia, del cuento, dice a los padres que Scotty va a salir vivo, que siempre se mantiene firme en lo que dice, pero lamentablemente al final en su operación no pudo sobrevivir Scotty. Encontramos dos símbolos en este cuento, la salud y la preocupación. La salud, ya que en este cuento básicamente es lo más importante. Scotty dependía de su salud, no sabían cómo estaba. La preocupación representa la tristeza, la inquietud de la mamá y el papá sobre si su hijo posiblemente siga con vida. Tenemos dos escenarios, el hospital y la casa. La casa porque ahí es el lugar donde los papás van a descansar un rato, y el hospital es básicamente donde transcurre toda la trama. El estilo de Carver siempre se mantienen los mismos, sus cuentos son minimalistas, no usa recursos literarios, siempre se mantiene su idea de gente triste y preocupación. Mi opinión sobre este cuento es que es recomendable, es un cuento muy fuerte, es crudo, porque estamos hablando sobre la muerte de un niño que al lector le impacta mucho. Pero también lo recomiendo, ya que es uno de los pocos cuentos que Carver no implementa el alcoholismo y te engancha mucho al momento de leerlo. Bueno, el último cuento del que vamos a hablar es el cuento Catedral. Este cuento trata sobre una señora, esposa del narrador, que
llegó a tener una muy buena relación con una persona que era ciega, y a base de esto ella decidió invitarla a su casa y empezaron a tener un momento juntos, a pesar de que el narrador no estaba muy satisfecho con la compañía. Los personajes son, como personaje protagonista, es el narrador. Él es el que cuenta toda la historia y está a cargo de darle descripción sobre su esposa y sobre el ciego, y saber su opinión sobre él. Luego está, como personaje principal, está el ciego, que se llama Robert. Él tiene una muy buena relación con la esposa del narrador, y al comienzo no llega a tener mucha estrechez de amistad con el narrador. Luego, como personaje secundario primario, está la esposa. Ella es la que decide traer a Robert a su casa, y decide traer a su casa, y bueno, intenta hacer que su esposo traiga una buena relación con él. Bueno, de ahí, Robert es un personaje plano porque él siempre se mantiene ante la misma idea y tiene el mismo carácter, al igual que la esposa del narrador. Pero en cambio el narrador es un personaje redondo, porque él al comienzo no estaba de acuerdo con que venga a la casa y no quería hablar mucho con él. Al final acabaron dibujando juntos y estrechando y teniendo una buena relación. Los símbolos son las catedrales y la catedral que dibujan juntos, porque luego de que la esposa ya decide subir a dormir, ellos se quedan solos viendo catedrales, y a base de esto crean ese símbolo de unidad para poder cambiar esa relación lejana que tenían. El antagonista es juzgar a los desconocidos, porque él solo sabía de él, pero sin haberle conocido, y lo juzgaba porque era ciego. Los escenarios que se presentan en esta historia son, primero, el lugar donde la esposa y Robert se conocen, que es cuando él empezó a darle clases a él. Luego, el escenario principal, diría yo, es la casa del narrador y de su esposa, ya que ahí es donde se desarrolla la mayoría de la historia. Bueno, y claramente está el estilo de Carver muy metido en este tema, aunque igual como siempre le da esa chispa de incertidumbre al hacer algo diferente, haciendo que Robert sea ciego y no sea una persona del todo normal, se podría decir. Y bueno, yo pienso que esta historia es muy buena. Es una historia que da muchos pensamientos, deja muchas moralejas de que no hay que juzgar, no hay que tratar mal a la gente sin saber cómo es en realidad, y que ya. Mármala. Ya estoy grabando, ya. Bueno, ¿Qué te pasa? Dale. Ya está, verás. Muchachito.